El día de hoy tenemos un invitadazo muy especial. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, especialista en Política Pública y Desarrollo Social por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, director general de la Consultoría Legal y Constitucional Lazcano y Asociados, actualmente coordinador del Foro de Constitucionalistas. Él es el doctor Román Lazcano Fernández. Yo soy Carlos Sandoval y esto es Cambiando el Tema, por Capital Político. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las decisiones políticas que impactan nuestra vida diaria? Soy Carlos Sandoval, empresario, consultor político y servidor público. Quiero invitarte a que me acompañes a descubrir la verdad detrás del poder, yendo más allá de los personajes para entender quién realmente son y así tomar decisiones más informadas. Vamos cambiando el tema por Capital Político. Amigas y amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y el día de hoy estoy muy contento porque tengo un invitado realmente muy especial. Él es un hombre que ha estudiado mucho, que ha trabajado mucho en distintas áreas, en distintas índoles, ha estudiado varias especialidades. Y bueno, quiero platicarles un poquito de él. Él es abogado, hoy por hoy es doctor en Derecho. Es el presidente del Foro de Constitucionalistas, ha sido síndico municipal en la ciudad de Puebla y bueno, pues actualmente es el líder de un despacho de abogados, Lazcano Abogado Associates, me parece. Y pues quiero darle la más cordial bienvenida a mi querido Román. Muy buenas noches, espero que no sea la primera vez que te tengamos por aquí. Y bienvenido a tu casa, que es Cambiando de Tema, aquí en Capital Político. Muchas gracias, mi querido Carlos. Te agradezco la invitación a Capital Político. Desearte suerte en este nuevo proyecto que tienes. Y la verdad de las cosas es que me motiva tener la oportunidad de platicar contigo, porque he visto cómo a través de la revista, a través de los podcasts y de los diferentes medios, se puede hacer un análisis y una reflexión de coyuntura nacional, política, económica, de cómo actualmente está el país y obviamente diversos estados del país. Y sobre todo, pues hoy en día es muy importante el diálogo, la reflexión y el análisis de diversos puntos que son interesantes para la sociedad. Pues sí, exactamente, Román. Y bueno, quiero preguntarte, tú como especialista en el tema de amparo, en el derecho de amparo, para la gente que no somos especialistas y duchos en el tema, ¿qué es? ¿Para qué le sirve a un ciudadano común saber o conocer acerca de este tema? Claro que sí, Carlos. Mira, la verdad de las cosas es que no tendrías por qué saberlo. La ciudadanía no tendría por qué saber, ¿no? O sea, porque muchas veces no son especialistas, pero sin embargo sufren en la vida diaria circunstancias que afectan sus derechos humanos. ¿Y cuáles serían esos derechos humanos de una persona? Bueno, una persona va caminando y es detenida por parte de una policía sin que exista un mandamiento judicial. En ese momento lo detienen, lo suben a una patrulla, lo internan en algún lugar y parece ser que no existía ninguna orden, ningún mandamiento y derivada de esa circunstancia, pues la persona está detenida en un lugar, está incomunicada, se le está afectando su libertad, se le están afectando sus derechos, se le están afectando sus garantías y a partir de ahí entonces la persona dice, bueno, pues le habla a un amparista para que acuda a la justicia federal y que con eso, a través de un juicio de amparo, se indague, se analice, primero se proteja a la persona, por qué está incomunicado, por qué está en un lugar apartado, por qué se le está torturando, por qué se le está afectando psicológica, emocionalmente, y derivada de esa circunstancia promueve el amparo. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con una persona aquí? Como ustedes tienes conocimiento, en algún momento una empresa en Lomas de Angelópolis estaba contaminando atmosféricamente, estaba contaminando acústicamente, visualmente a un fraccionamiento. Bueno,
Derivada de esa circunstancia, los vecinos dicen, oye, esto no es posible, no podemos dormir, tenemos un sonido muy fuerte, existe contaminación atmosférica porque obviamente están emitiendo gases, existe contaminación visual porque obviamente te taparon toda la visualización, no se estableció el desarrollo urbano, no se te comunicó que se iban a construir ahí. Bueno, pues derivada de esa circunstancia hay una omisión por parte de una autoridad municipal donde se tuvo que haber analizado cuáles son los planes para construir esta empresa. Y como no, obviamente no tenían algunos reglamentos autorizados, no tenían los predios fusionados, otorgaron permisos de forma irregular, pues obviamente en este caso se acude el juicio de amparo administrativo para que la autoridad suspenda ciertas circunstancias, puede llegar a suspender a la negociación, pero sobre todo decirle a la autoridad municipal, oye, están afectando, hay una norma oficial que te está afectando y por lo tanto necesitas tú verificar que no se esté afectando psicológica, emocionalmente a una familia, porque hoy en día el Poder Judicial Federal, a través de el juicio de amparo, defiende lo que se le llama el interés superior de la niñez, que está establecido en la Constitución. Otro elemento, por ejemplo, resulta que una persona no la quieren dejar entrar en un fraccionamiento porque algunas circunstancias se pelea con el presidente de la Asociación de Colonos o porque alguna cuestión de carácter y se le empiezan a decir que no puede circular en determinados tipos de parques, que no puede caminar, que no puede salir a tales horas. Oye, se le está privando de su libertad, que los niños no pueden ir acá, etcétera. Entonces hay un nuevo concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo donde se busca que el juez federal le diga al presidente Colonos, oye, ¿sabes que no puedes tú violentar los derechos humanos? A ver, más o menos entrando en una mini clase de derecho, un juicio de amparo es una especie de juicio y hay otras especies de juicios, o sea, es una variedad de juicio. Claro, mira, existen dos tipos de amparo. El que es un amparo indirecto que deriva de actos fuera de un juicio, dentro de un juicio y posterior de un juicio. Es decir, llega una persona y te quiere demandar un juicio ejecutivo mercantil. ¿Por qué? Porque tú celebraste algún tipo de contrato o firmaste un pagaré, ¿sí? Firmaste una letra de cambio y entonces se supone que te notificaron y emplazaron un juicio. Y resulta que llegas un día y ya hay personas afuera de tu casa que te quieren desalojar porque perdiste tu casa, derivado de una deuda de carácter mercantil, de un pagaré. Oye, espérate, yo nunca fui oído y vencido. Entonces, como no fui oído y vencido, acudo al juicio federal para decirle, oye, ¿sabes qué? Esta persona nunca me notificó, la autoridad hicieron esto atrás de mis espaldas, no llevaron las formalidades que establece el código. O sea, ¿existen casos en que la autoridad actúa a las espaldas de un ciudadano? Claro que sí. Okay. Lamentablemente existen formas de corrupción dentro de los sistemas de los poderes judiciales locales, ¿sí? Donde se llevan a cabo circunstancias atrás de las espaldas de las personas. Y entonces, pues obviamente existe un juicio de amparo. Oye, ya perdiste tu casa, ya te la embargaron, ya te la remataron y yo nunca fui oído y vencido. Es más, yo no libré el pagaré. Es más, la firma del pagaré no es mía. La firma del contrato no es mía. Entonces, derivada de esa circunstancia, acudió al juicio. Oye, ¿sabes qué, autoridad? Esta firma no es mía. Aquí está una prueba pericial en caligráfica. ¿Y te han tocado casos así? Sí, claro, muchas cosas. Mira, la verdad es que el juicio de amparo es la última instancia de esperanza de una persona que puede perder su propiedad, sus posesiones, su libertad, sus bienes. Es decir, todos los derechos humanos. Por ejemplo, en materia del COVID, todo el mundo decía, llegó este señor, el doctor Muerte, que así le dicen, estableció ¿A quién? ¿A Gatell? A Gatell, así le dicen, el doctor Muerte. Pues y claro que sí, murieron más de 700,000 personas en el país derivada de la falta de atención médica, de la falta de salud específica, obviamente integrada con diferentes problemas de salud en el país, problemas de diabetes, problemas de cardiopatías, etcétera, y obviamente, pero ¿qué es lo que hizo? En todo el mundo la Organización Mundial de la Salud dijo que se puedan vacunar
a todas las niñas y a todos los niños del país, del mundo. Y entonces hizo un programa donde solamente se podía vacunar personas a partir de los 15 años. ¿Y qué pasaba con los menores de edad? Estaban, pues obviamente en este tema donde la gente entró en pánico, donde las personas estaban muriéndose en el mundo, pues genera temor. Y entonces promovimos juicios de amparo a nivel nacional para ordenarle a Gatell que se abriera el tema de vacunas porque estaba violando derechos humanos de los niños y de las niñas, porque estaba violando tratados internacionales, porque estaba violando la Constitución, porque los derechos de salud son universales. Y él solamente decía, no, solamente para personas de 15 años en adelante. Oye, ¿y los niños? Está comprobado por la OMC, en Estados Unidos estaban vacunando con niños a partir de los 3 años. Entonces, a través del juicio de amparo, hay una violación del derecho humano, acudimos y se empezaron a vacunar todo el país. El problema es que no querían gastar el presupuesto para efecto de otorgarles la vacuna a las niñas y los niños. Obviamente establecían que no había estado analizada la vacuna por parte de la comisión de la COFEPRIS y que por lo tanto, la verdad es que hay una figura que se llama soft law, que es una figura que es tomar en consideración resoluciones internacionales. Pero ya traían todas las vacunas FDA y exactamente, o sea, ya estaban autorizadas por organizaciones, ¿no?, internacionales, valoradas, y aquí en México simple y sencillamente decían no. ¿Por qué? Por una cuestión presupuestaria. Entonces, a través del juicio de amparo, el Poder Judicial Federal otorgó efectivamente a las niñas y los niños la posibilidad de las vacunas. Esos son los casos que el juicio de amparo se vuelve fue un tan cálculo eficiente. Donde dijeron, a ver, los niños puede que resistan más y pues mejor vamos a mover la línea para que, como dices, presupuestalmente no haya una erogación mayor, pero al final pues pueden quedar desprotegidos, ¿no? Mira, yo creo que los derechos humanos, aquí en este caso de los papás, de los padres de familia, tendrían que ellos decidir si se la ponían o no se la ponían, no el Estado. O sea, es decir, no es una cuestión de que el Estado te diga tú sí o tú no, porque entonces eso lo vemos en otros países de carácter o de sesgo populista, donde dices, tú sí tienes un derecho a una despensa, tú sí tienes derecho a la salud, tú sí tienes derecho a la educación, tú tienes derecho a una beca bicentenario, tú tienes derecho a esto, y espérate, los programas y los derechos humanos son universales, interdependientes, progresivos, y por lo tanto, tu Estado no me puedes a mí quitarme ese derecho. Por ejemplo, fíjate, en materia municipal, oye, autoridad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a los programas que se requieren para poner un parque público, resulta que no hay un parque público y hay un terreno baldío. Y entonces te pido que me hagas un parque público. Ah, caray, ¿a poco eso se puede? Claro. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a la autoridad que de acuerdo al artículo constitucional del 115 se establece que las personas, el gobierno municipal deberá construir la infraestructura necesaria para efecto de crear un parque, pues obviamente puede solicitarlo. Y a partir de ahí ese derecho de petición. Aquí hay que entender algo. En México tenemos una figura que se llama el derecho de petición. Es decir, mediante una carta, un escrito respetuosas, le solicitas a una autoridad, esta te debe dar contestación si es factible, no es factible, no hay elementos, no hay presupuestos. Y obviamente el Poder Judicial tendrá que decirle, ok, estamos de acuerdo que en este momento no hay un presupuesto, pero te advierto que hay una colectividad, hay unas personas, unas niñas, unos niños, una familia que no tiene este espacio y que puedes ir construyendo un programa de política pública, buscar el presupuesto específico para efecto de ponerlo. Y fíjate que te estoy hablando de algo que yo hice hace muchos años. La primera persona, yo tuve una organización de la sociedad civil en Puebla que se llamaba Proyecta 2026, que era una asociación civil de política pública para construir, obviamente, en este caso fue en los parques. Yo tenía niñas y niños chiquitos y no teníamos parques, salíamos a la calle y pues no teníamos. Y nos dimos cuenta que estaban deteriorados los parques públicos, que no le estaban dando atención y lo denunciamos públicamente e hicimos parte de esta circunstancia. Yo creo que la verdad es que todos debemos aprender. ¿Cuánto fue? Hijo, te estoy hablando que esto fue en el año 2004, más o menos, 2005.
donde empezamos a construir este movimiento que se llamaba Proyecta 2026. Fue el primer movimiento ciudadano en Puebla y la verdad de las cosas que fue un proyecto que generó empatía y obviamente enojo, pues enojo por parte de las autoridades. Mira, las autoridades no están acostumbradas a que los ciudadanos exijan sus derechos. Obviamente, el juicio de amparo es un instrumento legal que le puedes decir a la autoridad, no estás cumpliendo con tal. Bueno, ahora ya con las redes sociales, ya cualquier ciudadano sube su queja y muchas veces sí son atendidas, muchas veces no, pero hace 15 años, pues eso no existía. Entonces, ¿de qué forma se le podía hacer una autoridad y sobre todo que fuera una queja pública a la vista de todos? No había manera, a lo mejor en ese entonces a través de una organización de la sociedad civil y demás, pero bueno. Oye, y qué interesante punto acabas de decir, mi querido Carlos. ¿Me creerán ustedes que actualmente la Suprema Corte de Justicia acaba de decir que una petición solicitada en el Internet se solicita el derecho de petición y la autoridad te debe de dar contestación en ese sentido? Es decir, ya hoy en día la tecnología, los datos y las redes sociales ya son instrumentos para solicitarles a las autoridades alguna circunstancia. Oye, necesito que me baches en tal parte. Oye, necesito que me pongas electricidad en tal parte. Oye, al final el gobierno es un prestador de servicios que te debe satisfacer, en este caso, a las ciudadanas y los ciudadanos. Bueno, pues la Suprema Corte le dijo a una persona. ¿Eso hace cuánto fue? Esto fue hace algunos meses, un par de meses. Y le dijo, siempre y cuando sea el canal oficial de comunicación, tienen la obligación de darte contestación y en su defecto, pues obviamente cumplirte con tu expectativa. Por ejemplo, otra cosa, ¿tú sabías que los servidores públicos en esta red que se llamaba, que es X, pero que todo el mundo le sigue llamando Twitter, simple y sencillamente, si tú le escribes algo o algún comentario a un funcionario público y te bloquea, te está quitando tu derecho a la transparencia y a la información? Es decir, las personas que están trabajando en gobierno y que tienen obviamente una red social no te pueden bloquear porque te están negando el derecho a la información pública. Y entonces se fueron al juicio de amparo, llegó a la Suprema Corte de Justicia y le dijo a ese presidente municipal, a ese alcalde o ese gobernador, oye, esta persona es una persona que se dedica al periodismo y tú le estás negando el derecho de enterarse de tus actividades públicas a través de las redes sociales. Así es que lo desbloqueas y le das entrada a todas las preguntas que te haga el reportero a través de las redes sociales. Órale, qué interesante. ¿Sabes qué? Eso es bueno, ¿no? Al final de cuentas, pues para eso sirven las redes sociales, es un canal con el cual la comunicación incluso puede ser mucho más dinámica realmente y que pues te ahorra muchas vueltas, te ahorra mucho papeleo, tal pregunta, tal respuesta, listo, ¿no? O sea... Mira, la inteligencia artificial, muchas veces estamos ya hablando del pasado, del futuro y del metaverso. O sea, decía, espérate, ¿cómo está posible que estemos en tres tiempos? ¿Sí? O sea, la verdad, lamentablemente en el país tenemos un rezago en muchas áreas de la administración pública. Tenemos 2.475 municipios donde pues muchos carecen de las cuestiones básicas mínimas, calles, agua potable, electricidad, ¿no? Y entonces, pues imagínate ahí, bueno, sí, pero ya tienen redes sociales, tiene Twitter, el municipio de Tongolotla, ¿no? O sea, ok. Oye, Román, ¿y siempre has hecho este tema de amparo? ¿O cómo empezaste en tu carrera como abogado? Mira, yo empecé como abogado desde muy joven. Provengo de una familia de abogados. Un beso a mi padre, que ayer fue su santo. Y desde la preparatoria, la verdad de las cosas es que mi papá me llevó a trabajar a un juzgado de lo civil
a trabajar de meritorio, que se le llamaban en ese entonces, que era el que llevaba las copias, las traía, las subía, las bajaba. Como la mayoría empezamos. Como la mayoría empezamos. Posteriormente estuve en el archivo judicial, posteriormente estuve en la agencia del Ministerio Público auxiliando, después estuve en un despacho de carácter mercantil, pero siempre en su momento te platico que yo fui presidente de la Sociedad de Alumnos de la Libre Derecho y hice la sociedad y formamos un movimiento que se llamaba la Federación Estudiantil Jurídica Poblana, es decir, confluimos, integramos a todas las sociedades de alumnos de derecho del estado de Puebla, y la verdad de las cosas es que ha sido la única asociación real de todas las escuelas de derecho de Puebla, de escuelas privadas y escuelas públicas. Estaba la UAP, estaba la UPAEP, estaba la UDLA, la Ibero, la Libre de Derecho, el Instituto de Ciencias Jurídicas, la Cuauhtémoc, y el chiste está que éramos como más de 15 o 20 universidades. Estoy hablando cuando yo tenía 19 años. Y entonces la verdad de las cosas es que creamos un movimiento para analizar temas que tenía que ver con el federalismo, el tema hacendario federal. Manuel Bartlett en ese entonces era gobernador, entonces había gente muy experta que él se llevaba, que era el ministro Salvador Rocha Díaz, Juan de Dios Castro Lozano, había otros personajes muy interesantes para efecto de hacer análisis y obviamente hacer una reflexión. O sea, lo que te quiero decir es que mi acercamiento al juicio de amparo y al derecho constitucional se da prácticamente cuando me doy cuenta que es necesario conocer los derechos humanos para poderlos instrumentar a futuro. Y me voy a estudiar mi doctorado en la Universidad Panamericana, la maestría y el doctorado, que era un doctorado por investigación y un doctorado por especialidad, y me acerco mucho al derecho constitucional. Me acerco, trabajé en el Senado de la República, pues obviamente ver cómo se hacían las leyes. Con el senador Melquiades Morales era asesor en el Senado de la República, y que la verdad es que a partir de ahí me acerco, yo ya tenía 25 años aproximadamente, y me invitan a trabajar al gobierno federal en la administración de Ernesto Zedillo como secretario particular de un titular de una unidad del gobierno federal. Y año y medio después me nombran a mí director del jurídico de lo contencioso, contratos y órganos de gobierno, a los 26 años. Entonces yo tuve un acercamiento muy claro en lo que es el derecho administrativo, derecho constitucional, gobierno, y la verdad de las cosas es que ahí me empecé a enamorar del derecho constitucional. Tan es así que para hacer mi tesis del doctorado me voy a hacer la tesis al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y tuve la oportunidad de platicar con el doctor Jaime Cárdenas, que es muy conocido a nivel nacional, ex consejero electoral, fue magistrado, estuvo en el instituto para devolver lo robado, pero es un académico de una talla nacional e internacional, pero sobre todo que quien le interesa mi tema sobre la teoría de la Constitución y el análisis comparado del poder constituyente es ni más ni menos que al doctor Jorge Carpizo. Quien conozca del doctor Jorge Carpizo, pues es una persona que fue rector de la UNAM, ministro de la Corte, secretario de Gobernación, embajador, primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y él me lleva de la mano a hacer un análisis durante 2 años sobre diferentes libros, tanto de México como del extranjero, para el tema de la teoría de la Constitución. Y donde fue realmente la oportunidad, después de haberme doctorado, regreso de un viaje de Europa, porque mi intención era hacer un postdoctorado en el Tribunal Constitucional Español, y después de estar en Europa, regreso y entro al Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, por supuesto que el tema de los derechos, sobre cómo ejercerlos, en ese momento se llamaban garantías individuales, pues obviamente fue muy importante para efecto de conocer todo este tipo de elementos. O sea que de alguna forma ya trabajaste en pro de la justicia. Pues mira, yo creo que lo importante de esto es que cuando tú estás proyectando sentencias, estás administrando justicia. Es decir, estás valorando que una persona se queja de algo, ¿no? Oye, me estoy quejando porque están construyendo una casa en un lugar donde no se permite.
o la están construyendo de arriba de 20 metros y la normatividad dice que solamente 10 metros. Ah, bueno, pues entonces ahora ya existe una nueva figura que se llama interés legítimo, que es, oye, ¿sabes qué? Yo, no, a pesar de que yo no tengo la propiedad, ¿sí? Yo no vivo en esa casa, pero soy vecino de él y me está afectando. Y está afectando el desarrollo urbano, territorial. Entonces, por lo tanto, puedo ir al amparo para efecto de defender. En el mismo tenor de justicia, tú a lo largo de tu vida académico, profesional, administrativa, ¿tú crees que la justicia en México ha mejorado o va en retroceso? Mira, hoy en día lo escuchamos a diario en las mañaneras, lo escuchamos a diario en El País, donde se dice que los ministros de la Corte, que forman parte de una clase conservadora, etcétera, y que está muy mal la justicia. Yo creo que parcialmente tiene razón. ¿En qué sentido? En que hoy en día la justicia necesita construir una nueva forma más viable para que llegue a todas las personas. Pero para eso requieres autonomía judicial. Para eso requieres fortalecer el poder judicial. Es decir, no está bien algo, no es quitarle competencia, es dotarle de nuevas herramientas para que pueda tener un presupuesto que pueda generar administración de justicia. Es decir, la verdad de las cosas es que yo sí creo que la mayoría de las personas hoy en día, de los jueces y los magistrados, yo te puedo asegurar que el 99% son gente honesta, disciplinada, trabajadora, eficiente. ¿Qué es lo que está mal en la justicia? Los procesos. O sea, ¿por qué los procesos? Pues porque tenemos un derecho que tiene muchas formas, muchas reglas que hay que cumplir y que los jueces, los magistrados, las ministras y los ministros, pues obviamente tienen que cumplir. No, es que hay que traer el oficio tal, no, es que hay que traerlo, es que hay que llevar la prueba tal, no, es que hay que hacer esto, no, es que hay que hacer el otro. ¿Y por qué lo haces? Pues porque la ley lo señala. Oye, pero la gente lo que quiere es prontitud, rapidez, celeridad, ¿sí? Y la verdad es que hoy en día la justicia federal es la justicia con mayor autonomía, independencia y seguridad que hay. Lamentablemente la gente no sabe distinguir entre tribunales del fuero común y tribunales federales. Es decir, considera igual a un juez de lo civil en un juzgado menor en un municipio que un juez federal, ¿no? Y la verdad de las cosas es que no es así. Hay preparación, se requiere ciertos conocimientos para poder acceder a subir experiencia. Entonces, por eso te digo, vale la pena escuchar los comentarios y hacer ver que lo que se busca no es construir un poder judicial fuerte, sino reducirlo. Lo hemos visto en países como Venezuela, como Nicaragua, como O sea, disminuyen ese poder. Es la división de poderes. El poder lo que busca es disminuir a un poder que me va a revisar mis actos. ¿Cómo va a revisar un juez los actos del presidente o del gobernador, del presidente municipal? Claro que los va a revisar. Vamos a revisar si efectivamente cumplen con la normatividad, que si la ley efectivamente es justa, ¿no? Ahora resulta que a ti, por ejemplo, salió una norma de la Suprema Corte que a las personas indigentes se les iba a cobrar 3,000 pesos de multa por estar en la calle. Oh, bueno, pues a ver, espérate, dice la Corte, es una persona indigente, es una persona con problemas. Eso lo hizo un municipio del norte del país. Entonces se promovió algo que se llama acción de inconstitucionalidad, es decir, oye, esta norma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos la promovió, tengo entendido, y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo creas una norma que afecta a una persona indigente que se encuentra con problemas de salud? Pues por lo tanto, esta norma es ilegal, es inconstitucional porque lo estás privando. Ah, y aparte decía la norma,
y si no tiene dinero lo vamos a poner preso 36 horas. Oye, una persona indigente la vas a poner presa porque aparte está en la calle. Pues no, la verdad de las cosas es que creo que son normas que por eso mismo deben ser revisadas por una Suprema Corte de Justicia, un tribunal constitucional autónomo. O sea, entonces aquí lo que tenemos que analizar es estas reformas que se están buscando en el denominado Plan C, ¿es para fortalecer la justicia? Yo diría que no. ¿Es para efecto de reducir el Poder Judicial? Yo creo que sí. ¿Es para efecto de construir un programa electoral con fines de eliminar a los poderes, al Poder Judicial Federal? Yo diría que sí. Eliminarlo de plano. Pues prácticamente lo que pasó en Venezuela, en Bolivia, lo que están tratando de hacer es que ahora los jueces y magistrados federales y las ministras y los ministros sean propuestos a través de una consulta, de una votación, elecciones. Entonces, ahora vamos a destinar millones de pesos, miles de millones de pesos para hacer elecciones, para nombrar jueces y magistrados. Y tendrían que hacer campaña y todo un proceso electoral. Es efectivamente. Ahora resulta que vamos a tener a los jueces y magistrados, en lugar de usted verlo sentado estudiando su caso porque va a perder su casa, porque está detenida una persona de forma indebida o porque hay un delincuente donde que efectivamente se quiere considerar que las pruebas con las cuales fue detenido pues no fueron legales y por lo tanto poner en libertad, y la víctima o el ofendido pues obviamente tiene el derecho de formar parte de ese proceso y presentar las pruebas necesarias para efecto de establecer que la persona no salga en libertad. Esa es la verdad. O sea, entonces, en lugar de estar estudiando el caso, se va a preparar para una campaña electoral. Imagínate, Carlos. O sea, va a pasar lo que actualmente pasa en algunos lugares, ¿no? Donde hay muy buenos perfiles que sirven para ganar elecciones, pero no necesariamente saben gobernar. Exactamente. O sea, es decir, muy buen candidato, pero no saben gobernar. Y aquí lo que vamos a hacer es sacar a jueces que saben administrar justicia y los vamos a llevar a una contienda electoral. Por perfiles que a lo mejor pueden vender mejor su perfil, pero que no necesariamente sepan impartir justicia, que no sepan estudiar un caso, que no sepan el manejo para poder defender a lo mejor a alguien que está agraviado y que, bueno, pues eso sí va a lo mejor en detrimento entonces de un sistema judicial, de un sistema de justicia. Claro, ¿no? Y a ver, tú bien sabes, en la política, en las campañas políticas, se han dicho por parte de todas analistas que hay dinero sucio. En las campañas políticas, en determinados lugares hay dinero sucio. ¿De quién? Del crimen organizado. ¿De quién? De empresas poderosas. ¿De quién? De parte de gobierno. Eso es algo que está visto, analizado por parte de todos el Tribunal Electoral, ha hecho algunas manifestaciones, algunos tribunales en ese sentido. Vamos a llevar a los jueces y magistrados a un escenario electoral donde en Sinaloa, en Michoacán, los vamos a llevar a las calles a los jueces para que voten por ellos y que obviamente tengan que buscar financiamiento para promover su imagen, su perfil, claro. Y todo eso. ¿Y de dónde van a obtener el dinero? Pues bueno, van a decir, no, es que se va a crear un presupuesto especial para ellos. Oigan, ¿ustedes creen que es factible que un juez, un magistrado, tenga que salir a pedir dinero para hacer su campaña, su imagen, y que la gente salga a votar por ellos? ¿Con quién va a tener el compromiso? Con el que financia, ¿no? Con quien financió. ¿Y a quién está pagándole a los jueces y los magistrados? Los ciudadanos. La ciudadanía, igual que todos. ¿Quiénes son los jefes de los jueces y los magistrados? Los ciudadanos, técnicamente. O sea, nosotros por eso vamos con un juez y con un magistrado a exigirle justicia. Aquí el juez y los magistrados son personas que tienen la especialización y la capacidad necesaria para conocer todos estos nuevos derechos que están viendo, estos nuevos elementos que tienen que ver con el Internet. Una persona es amenazada por parte del Facebook. Hay una persona que le sacaron que el llamado PAC, ¿no? Es decir, personas que comparten una fotografía íntima y la ponen a nivel Internet. Ahora hay algo que se llama Deep PAC, ¿no? Es decir, personas que con la imagen tuya
de acuerdo a la inteligencia artificial, te crean hasta una película porno con tu cara. Fíjate que esto pasó en Europa, donde la figura de una persona, de un candidato, la ponen teniendo relaciones sexuales con un niño o una niña. Obviamente pedofilia. Obviamente fue expulsado, procesado y resulta que fue hecha con inteligencia artificial. Entonces, tiene que haber especialistas muy actualizados. Tiene que haber a la vanguardia especialistas, ¿no? Entonces, yo sí creo que el mandar a la contienda electoral a los jueces y magistrados es perdernos en la oportunidad de mejorar la administración de justicia, de mejorar la autonomía. Actualmente, ¿cómo se hace? Actualmente, ¿cómo definen quién sí está capacitado, quién es apto para ser un magistrado, para ser juez? ¿Cómo lo hacen? Fíjate, la ley orgánica del Poder Judicial te dice, yo tuve la oportunidad de ser secretario de un juzgado en México en materia administrativa y en la Suprema Corte de Justicia con funciones de secretario en una unidad muy importante que era la unidad de controversias constitucionales. Y lo que, es, para empezar, a diferencia de los diputados, es que requieres de tener licenciatura en Derecho. Es decir, necesitas una profesión de licenciado en Derecho. Segundo, para poder tener el cargo de secretario, tener 5 años de titulado, para tener el cargo de magistrado en determinado número de años. Aparte, tienes que acreditar haber estudiado tales cursos, maestrías, doctorados, es decir, te van sumando la puntuación. Y aparte te hacen un examen escrito, te hacen un examen oral, te hacen un examen psicométrico, te hacen un examen para efecto de valorar si eres apto para ser juez o no, porque yo puedo ser una persona muy estudioso, que me pongo en mi expediente, lo leo las leyes y todo eso, sí, pero cuando vas a ser juez vas a dirigir personas. Tienes que tener el conocimiento de capital humano, tienes que conocer cómo resolver una crisis emocional de tu personal. Entonces, para eso necesitas muchas habilidades. Entonces, hoy en día, la verdad de las cosas es que lo que está sucediendo es que hay una narrativa que busca señalar como los enemigos de la nación, como los enemigos del pueblo, a los jueces y magistrados federales, a los jueces que administran justicia. Yo sí creo que eso es muy peligroso en el país, porque las personas de pie, el pueblo, las personas, cuando digan, pues es que el juez es un corrupto, ¿no? Lo dejó en libertad a tal persona. Oye, espérate, los jueces analizan pruebas y si la fiscalía o el Ministerio Público no presentó las pruebas, el juez tiene la obligación de sacarlo en libertad. Como esto de la puerta giratoria, ¿no? Que decían. Sí, que dice, no, es que hay una puerta giratoria. No, bueno, espérate. La verdad de las cosas es que si llega un Ministerio Público y no te presentan las pruebas o se hizo de forma indebida, pues la persona debe salir en libertad. ¿De quién es facultad? De la fiscalía. Aquí es un tema conjunto. Se está hablando nada más de los jueces y magistrados porque la verdad es que ha incomodado al poder el juicio de amparo y algo que se llama la defensa de la Constitución y el control de la Constitución, que es algo por lo cual se luchó en este país para crearle a los Tribunal Constitucional que sean los que revisen si una autoridad viola derechos humanos, si se está violando la Constitución o se está violando un tratado internacional. Hablando de Constitución, ¿qué hay de que se está promoviendo una nueva Constitución? Mira, a lo largo del país, de la historia del país, se ha reformado la Constitución diversas formas. En cada sexenio se hacen reformas. A ver, lamentablemente los presidentes en el país han creado su programa de gobierno reformando la Constitución. Y eso es un error, porque la Constitución consagra los principios, valores y derechos de una nación y de un pueblo. Es decir, establece los límites del poder. La Constitución surge en la historia de la humanidad, en la Revolución Francesa, cuando había un rey todopoderoso, ¿sí?, que absolutista, ¿sí?, que violentaba los derechos de las personas. Y entonces, derivada de esa circunstancia, se crea la Constitución de 1847.
Y entonces se crean ahí los elementos de igualdad, fraternidad, ¿no? Entonces, ¿para qué surge una constitución? Para limitar al poder. ¿Quiénes detentan el poder? Pues aquellos que la Constitución señala. ¿Quién? El presidente, los gobernadores, el alcalde, empresas de participación estatal, empresas fideicomisos. Y hoy en día se amplió la Constitución y también empresas particulares que pueden violentar derechos humanos también son sujetas para el juicio de amparo. Molesta el Tribunal Constitucional a aquellos que no pueden hacer todo que quisieran porque van a violentar la Constitución, van a violentar el desarrollo van a violentar el medio ambiente, van a llevar obras sin tomar en consideración a la población, van a llevar a cabo sin los cuidados ambientales. Por ejemplo, van a conceder un permiso, como pasó en Mérida, a una empresa poderosísima, ¿sí? Que crearon un programa para un invernadero, ¿no? Entonces, el problema es que utilizaban insecticidas aéreos y resulta que estaban afectando el tema apícola, o sea, las abejas, la miel de Yucatán. Y al lado estaba una población de comunidad indígena. Y la ley en el artículo 2 de la Constitución señala que todo programa o licencia o autorizaciones que afecte a las comunidades indígenas debe haber una consulta y no se les consultó. La pregunta es, ¿por qué debe revisar un poder judicial que ya está autorizado y que ya están haciendo la siembra? Pues porque la Constitución señala y es el poder judicial. Entonces, yo sí creo que lo que tenemos que tener claro es la división de poderes. Esta tan llamada división de poderes. Oye, ¿qué es la división de poderes? Bueno, la Constitución prevé que los tres poderes está dividido en poder ejecutivo, administra, el poder legislativo crea las leyes y el poder judicial analiza y observa lo que fue creado por el poder ejecutivo y poder legislativo y regula cuando una persona se ha excedido. Entonces, lo que yo creo que está en juego en este país, como lo sucedió en Venezuela, como sucedió en Nicaragua, es que capturaron los tribunales constitucionales, capturaron al Poder Judicial para efecto de que las personas no pudieran alzar el día de la mano y decir, oye, señor juez, el gobernador de tal parte está queriendo construir una carretera en terrenos que son campos deportivos. ¿Y dónde van a jugar ahora toda la población? ¿No? O señor juez, me van a expropiar mi empresa por causa de utilidad pública. O sea, por eso han disminuido el tema de los fideicomisos. A ver, el tema de los fideicomisos es una narrativa para efecto de hacer ver que los jueces y los magistrados tienen un recurso que es distinto a cualquier persona y que por lo tanto no son gente de buena fe. Yo creo que lo que se está buscando es algo peligroso y vuelvo a reiterar. Un pueblo que no cree en la justicia, ¿qué crees que va a hacer? Por su propia mano, exactamente. ¿No? Personas por mi propia mano, voy a ejecutar a la persona que violó, que amenazó, que robó, que tal persona. Y entonces se dan los linchamientos. Entonces el mensaje que estamos mandando, los jueces no sirven, los tribunales no sirven, tomemos la justicia por propia mano y cuidado, porque eso está violentando el Estado de Derecho. Entonces yo sí creo que en este caso, sí creo que el mensaje de Andrés Manuel, del presidente, va en el sentido de mejorar la justicia. Entonces vamos a quedarnos con ese, vamos a hacer una reforma al Poder Judicial que busque cómo llegar a todos, que busque cómo controlar al poder, que busque cómo revisar las circunstancias y obviamente pongámonos de acuerdo qué quieres que sí, qué quieres que no, pero sin afectar los derechos humanos de los ciudadanos. O sea, no va a haber una nueva constitución, va a haber una reforma. A ver, al día de hoy no hay una propuesta de crear una nueva constitución porque no, sino entonces en el 2024 tendría que ser votemos a favor o en contra de crear o no crear una nueva constitución. Y eso no es. A ver, es que ese es el problema. Fíjate que acabas de darle al punto. Están diciéndole al país que tienen que votar por X o Y, Z para crear
un nuevo proyecto constitucional. Es decir, eso se le llama fraude constitucional, porque quieren crear algo, quitarle el sentido a la Constitución, eliminando un poder, quitándole facultades, reduciéndolo. Y lo que pasa es que en México ya se hizo en 1994, donde se quitó una Suprema Corte de Justicia como un tribunal de legalidad, lo quitan para efecto de ponerlo. Mira, yo creo que sí hace falta revisar el actuar de jueces y magistrados. Sí hace falta ver las políticas públicas judiciales. Sí hace falta ver por qué la justicia hoy no es pronta y expedita. ¿Por qué los formalismos no están acercando la justicia a las familias mexicanas? ¿Por qué los tribunales locales no están haciendo su trabajo y están construyendo más de 3,5 millones de asuntos en el Poder Judicial Federal? Eso es lo que están resolviendo los jueces y magistrados. 3,5 millones de asuntos. Lo cual quiere decir... ¿Es poco o mucho? No, es muchísimo. O sea, para una población de ¿cuántos? 130 millones de habitantes. O sea, el 3% es muchísimo. Digamos, en el 4%, cerrando números, hay problemática. Claro, y la otra vez, y lo que pasa es que si esto sigue así, pues no van a poder resolver los asuntos, aunque no duerman. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, en otros países desarrollados, por cada 1,000 personas hay 2 jueces o 3 jueces. Aquí en México, por cada 100,000 hay 1. Pues obviamente no le da. No le va a dar. No le va a dar. ¿No? Y eso ya lo mencionó el doctor Diego Valadez. Entonces yo sí creo que es importante que como mexicanas y como mexicanos reflexionemos sobre qué queremos del Poder Judicial, si queremos mejorarlos. Pues todos los mexicanos yo creo que queremos justicia, una impartición de justicia correcta, ¿no? Accesible, accesible, pronta, rápida, ¿no? Y la verdad de las cosas es que hoy en día lo más importante deben ser los ciudadanos de a pie que se están viendo afectados por cuestiones anómalas. Es decir, ¿por qué no hagamos una reforma que modifique los tribunales de los estados? Tú sabes que, oye, fíjate, me dijiste, ¿cómo los nombran jueces y magistrados? Bueno, a través de exámenes de oposición de un instituto de la Judicatura Federal, y a partir de ahí se evalúa o no. ¿Tú sabes cómo nombran a los magistrados en los tribunales en todo el país? ¿Cómo? Propuestos por el gobernador y electo y por parte de las cámaras de diputados. Es decir, no hay un escrutinio, no hay un análisis, no hay una reflexión. Y eso, en lo personal, creo que viola la garantía de autonomía judicial. Sí, porque ya va más un tema a contactos, a relaciones. Pues es una decisión del gobernador. Es una decisión del gobernador. No es una decisión del Poder Judicial. No se construye carrera judicial, sino son acuerdos o beneficios que van a construirse para que tales personas. Mira, lo que pasa es que anteriormente los colegios de abogados, las asociaciones sí estaban cercanas en determinado momento al poder y se hacían propuestas de personas honorables, honestas, con cierto conocimiento legal y jurídico que les permitían reflexionar sobre qué propuestas hacer. Ahora, lamentablemente, en algunos estados del país, los gobernadores dicen, pues yo quiero meter a mi cuate, que era el que me operaba los temas electorales, y a mi cuate de la primaria, que sé que apenas terminó la carrera, y lo mando, lo quiero. ¿Por qué? Porque quieren personas dóciles y que sean jueces selectivos. A ver, ¿sabes qué, mi hermano? Esa persona la vamos a detener. Y quiero que me ayudes a que lo detengamos y que lo pongamos en prisión. Y entonces, sí, órale, lo vamos y lo hacemos. Entonces, la verdad de las cosas es que sí se requiere una reforma profunda en el país en materia de justicia. Y fíjate que hay una propuesta muy interesante que hace unos años la estuve valorando, que era la creación de la Secretaría de Justicia. En Estados Unidos hay algo que se llama Minister of Justice, que es decir, era un ministerio de justicia. Esta Secretaría de Justicia lo que hacía era analizar, valorar los nombramientos de los ministros en Estados Unidos, valorar quiénes van a ser, hacer un análisis perfecto de su capacidad jurídica, honorabilidad, que no tengan problemas financieros, que sean personas decorosas. Y sobre todo, este Ministerio de Justicia lo que hacía es, lo que debe hacer
es analizar los temas no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista legal y de justicia. En este país lo que hace falta es justicia. En este país de lo que la gente se queja, de acuerdo a una reunión que tuve en fechas pasadas en el Acuerdo Nacional para la Paz, que fue propuesto por la Conferencia del Episcopado Mexicano a través de un ejercicio ecuménico, es decir, de todas las religiones que fueron hinduistas, fueron mormones, fueron evangélicos y fue parte de la sociedad civil, y crearon conversatorios para efecto de escuchar por qué la gente hoy en día está enojada. Y está enojada porque no hay justicia en este país, porque hay impunidad, porque están desapareciendo 126,000 personas en este sexenio, porque hay 176,000 ejecuciones. Imagínate las personas que fueron, las familias de las personas que fueron ejecutadas. Vida en justicia. Fechas, claro. Imagínate las personas que no saben qué hacer porque su familia está desaparecida. Pues obviamente es un tema de justicia. ¿Y a quién crees que se lo atribuyen? Pues obviamente es al Poder Judicial, a los poderes judiciales. Pero hay algo importante que no sabe la ciudadanía. Quien tiene la facultad de investigar, de analizar y reflexionar sobre los delitos se llaman procuradurías en algunos casos o fiscalías. Y en este caso lo que se requiere es capacitar, adiestrar con elementos técnicos, científicos, tecnológicos a estas fiscalías. Yo sí creo que lo que debemos buscar en el 2024 es que llegue quien llegue, deben fortalecer el Estado de Derecho en el país. Si no fortalecemos el Estado de Derecho, nuestro tejido social, nuestra sociedad se va a ir fragmentando, se va a ir vulnerando y todos, ciudadanos, empresarios, pueblo, indígenas, campesinos, nos vamos a seguir siendo afectados por esta circunstancia. Oye, bueno, y retomando el tema de este Ministerio de Justicia que hablas, ¿empieza de dónde? ¿Desde el federalismo o puede empezar en un municipio? ¿Puede empezar en un estado? De hecho, ya hay algunos estados que han creado algunos ministerios de justicia, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Por ejemplo, Guatemala creó la Secretaría de Justicia y los Derechos Humanos. Mira, lo que debemos hacer es replantear los derechos humanos en este país. Hacer ver que todas las personas debemos de gozar de derechos humanos, pero eso no significa impunidad, ni tapar delitos, ni afectar a las personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es revisar a través de este Ministerio de Justicia qué necesitamos hacer. Las leyes están funcionando. Pero para revisar a través de ese ministerio, primero hay que crearlo. Entonces, la pregunta va orientada es, ¿desde dónde nace? ¿De más que ser una propuesta a menos o de menos a más? Yo ¿de creo, un municipio al país o tiene que arrancar en el gobierno federal e irlo bajando, aterrizando a través de los estados, a través de los municipios? ¿Cómo se puede instrumentar? ¿Cómo se puede poner en marcha? Fíjate qué buena. El amparo surge en un estado, en Yucatán, en el año de 1847. Aquí el tema, fíjate, dije Revolución Francesa 1847, no, es 1789. Me fallaron los 100 años. Entonces, aquí el tema es, tiene que haber un diagnóstico. Bueno, pero a ver, el diagnóstico... ¿Quién lo tiene que hacer? Ya sabemos que le duele. No, pero ¿quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer una Secretaría de Estado. ¿Quién la debe construir? El presidente de la República o la próxima presidenta de México, porque es claro que en este país va a haber presidenta en el 2024. Es claro que va a ser la primera presidenta de México. Sus planes de gobierno tienen que buscar qué crear para fortalecer el Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho significa mejor justicia, respeto a la legalidad y va a generar inversión extranjera directa. Un país con Estado de Derecho lo que va a provocar es que los empresarios vean a México con este llamado nearshoring. Ya hay certeza. Certeza, exacto.
certeza. Vamos a invertir. Oye, ¿por qué? Porque van a respetar mis derechos laborales, porque van a respetar mi tierra, porque van a respetar a mi empresa. Yo creo que es ahí donde dejar. ¿Por qué creo que la Secretaría de Justicia es importante para como una agenda nacional y posteriormente instaurarla? O es más, pueden irla poco a poco creándola los gobernadores o las gobernadoras de este país para tener un diagnóstico claro. ¿Qué está pasando con la ley y por qué la ley no está dando resultados? O sea, todo en este sexenio fue de penalidades altas, de crear más delitos, de crear más sanciones. ¿Se ha resuelto el problema de la criminalidad en este país? No, yo creo que ha crecido, ¿no? ¿Se ha resuelto el problema de la impunidad? No se ha resuelto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Un diagnóstico, crear propuestas, mejorar política pública judicial. Y dos, la verdad de las cosas es que les guste o no les guste a las legisladores y legisladores. Están creando normas que están siendo contrarias a derecho, que están siendo contrarias a la legalidad, como son la eliminación de los fideicomisos, que eran ahorros de los trabajadores para efecto de beneficiar en la administración de justicia. Oye, y bueno, cambiando de tema. Cambiemos de tema. Cambiando de tema. ¿Cuál es tu lectura de la salida del abogado Arturo Saldívar? Mira, yo tuve la oportunidad de conocer a Arturo Saldívar en el Poder Judicial Federal. Una persona que considero talentoso en el tema del juicio de amparo. Se acercó en su momento al ministro don Genaro Góngora Pimentel y construyó lo que es la ley de amparo, la nueva ley de amparo, que como dijeron un amigo, de nueva no tiene nada, pues ya tiene creada desde el 2013. Mira, la verdad de las cosas es que yo creo que Arturo Saldívar fue enamorado por un proyecto político. Escuchó el canto de las sirenas y creo que por lo menos el timing no fue el correcto. ¿Por qué? Porque siendo ministro todavía de la Corte, donde todavía no se ha aprobado su renuncia, porque no existe esa causa grave para que se otorgue su renuncia, se subió al ring político electoral a golpetear a una candidata de oposición de su proyecto, que está claro que antes de renunciar se sube y lo canta. A favor y lo canta y sube la fotografía con una candidata. En el tema de los tribunales constitucionales, en el ámbito legal, pues se está haciendo algo y de forma indebida que no va de acuerdo con el Código de Ética Judicial, que no va de acuerdo con la propia normatividad, y creo que se metió en un problema. Porque aparte no existe una causa grave. Es decir, causa grave es, oye, tengo una enfermedad terminal, tengo que atender tal asunto, estoy impedido para continuar. A lo mejor puede decir, estoy impedido para continuar en este proyecto porque ya tengo una agenda política y entonces pierdo mi imparcialidad. Y entonces los senadores sí, efectivamente, sí tienes una causa grave porque no puedes ser imparcial ya. El problema es cuándo fue que se enamoró de ese proyecto, cuándo fue que forma parte de ese proyecto político. Eso es lo que va a juzgarse el día de mañana. Quiere decir que desde hace 6 años, 5 años... ¿Pudo haber imparcialidad? Pudo haber imparcialidad. Quiere decir que tal vez no fue imparcial. Quiere decir que entonces sus decisiones para efecto de modificar la ley para que se pudiera ampliar su periodo de presidente de la Corte no fue imparcial. Quiere decir que su votación para que el ejército participara en labores de seguridad pública no fue imparcial. Quiere decir que en el tema energético de la misma forma. Quiere decir que ¿cuándo entonces dejó de ser imparcial porque está aliado a un proyecto político? Los ministros de la Corte se deben apartar de los proyectos políticos para adentrarse al respeto de la Constitución y algo que se llama bloque de la constitucionalidad o parámetro de la Constitución. Mira, la verdad, los abogados creamos concepciones muy complejas para efecto de decir que la Constitución está nutrida por tratados internacionales y está nutrida por resoluciones internacionales, la Corte Interamericana. Entonces,
quiere decir que a la Constitución le trasladamos más derechos que están establecidos en los tratados internacionales. Y entonces, ¿qué debe hacer un juez constitucional? Un juez constitucional debe valorar si hay invasión de un poder a otro poder. ¿Qué debe analizar el Tribunal Constitucional? Si una autoridad, una norma es contraria a los derechos humanos. Es decir, oye, ¿sabes qué? Aparte de meterte a la cárcel, te vamos a escupir y te vamos a sacar en las redes sociales y te vamos a sacar encuerado y oye, espérate, sí, ¿por qué? Porque es justicia. No, no es justicia. Estás haciendo algo que puede ser una pena infamante, que tiene que ser una pena que está violando los derechos humanos de las personas. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un juez constitucional? Cumplir con lo que le señala la Constitución, pero una Constitución viva. Lo que pasa es que los ciudadanos no sabemos lo que es la Constitución. No sabemos que ahí están establecidos las competencias del presidente de la República, la competencia de los gobernadores, la competencia de los jueces, la competencia de los legisladores, la competencia de los regidores, lo que pueden hacer o no pueden hacer las autoridades. Bajo un principio, lo que no está prohibido está permitido. Pero lo que no está permitido para ti, autoridad, está prohibido. Claro. Es decir, la Constitución surge para dotar a las ciudadanas y a los ciudadanos de un instrumento de tutela. ¿Y cómo se construye ese tema cuando me lo violan? A través del juicio de amparo o mecanismos constitucionales que los prevé propiamente la Constitución, como se llama la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Oye, y qué bueno, Carlos, que este tipo de programas se dan no solamente para el gremio jurídico, sino para la ciudadanía, para que se acerque, que entienda, que vea que efectivamente la autoridad no puede hacer lo que quiera sus deseos, ¿no? O sea, que en un término coloquial, al chilazo, como le dicen, ¿no? Es decir, hacer las cosas. Por ejemplo, para un municipio con todos estos cambios, con todas estas modificaciones al Poder Judicial, ¿tú qué le podrías recomendar, por ejemplo, a un municipio entrante, a un gobierno entrante de cara a las próximas elecciones, con todos estos cambios que dice, yo no lo veo mal? O sea, sí habría que fortalecer al Poder Judicial, sí habría que dotarlo de mayores herramientas, de mayor tecnología, pero no al revés, no bajarlo, o sea. Claro, o sea, no reducirlo. Imagínate. ¿Cuál sería tu recomendación? Mira, la recomendación es que hagamos una reforma judicial, que empoderemos más a los jueces y magistrados, hagamos una reforma judicial que revise todos los actos de las autoridades de una forma contundente y volvámoslo más ágil para efecto de buscar la mediación, la conciliación de las autoridades y las personas. ¿De qué se queja? Oye, quiero agua potable. ¿Por qué me tengo que esperar 3 años para que me des agua potable? Pues, a ver, autoridad, ¿le puedes dar el agua potable? Sí, ok, bueno, ¿sabes qué? Vamos a quitar el amparo, pues formamos un convenio, una conciliación. ¿En qué tiempo? Tal. Oye, fíjate que no hay luz, electricidad. Oye, mira, ¿qué te parece si trae agua a la Comisión Federal de Electricidad? Oye, ¿se puede? No sé, bueno, sí se puede, pero ¿en qué tiempo? Pues órale, va, lo hacemos. Oye, ¿de qué te quejas? No, pues mira, la verdad de las cosas es que no tengo dinero para pagar los impuestos del crédito que me pusiste. ¿Cuánto se te estableció? No, pues la verdad de las cosas es que no pagué, omití por error, no pagar $1,000,000. A ver, autoridad, fisco, ¿te parece bien que pague? ¿Le haces una quita? Sí, ok. ¿Por cuánto? No, pues por 500,000. Bueno, ¿te parece que lo demás lo pueda pagar a través de módicas cantidades mensuales? Órale, va. ¿Por qué? Porque lo importante es la supervivencia de la empresa, de los trabajadores. Entonces vamos a conciliar, o sea, necesitamos una reforma que busque acelerar los procesos, que busque quitar la impunidad y acercar a la justicia, y todos contentos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. El problema es que hoy el presidente municipal de una comunidad dice, no, sí, ¿sabes qué? La pandemia, por ejemplo, se cierran todos los restaurantes, la gente no puede salir, hay un toque de queda, espérate, no hay suspensión de garantías, tú no lo puedes hacer, eso lo puede hacer nada más el presidente de la Corte a través de la Cámara de Diputados. O sea, es decir, voy a construir acá, aunque el desarrollo urbano no lo permita, espérate, la Constitución señala que tienes que hacer una convocatoria, hacerle de conocimiento a los ciudadanos y hacer la normatividad. ¿Qué les sugiero a los diputados, presidentes, alcaldes? Primero, que tengan más información. Segundo, que se acerquen a personas
que tengan conocimiento de lo que pueden o no pueden hacer. Tercero, que no propongan algo que vaya en... Porque ahorita es muy, muy claro, un presidente municipal, a la persona que encontremos en la calle robando le vamos a cortar las manos. Yo propongo que el pueblo le corte las manos a la persona que robe para que haya paz en el pueblo. ¿Y qué crees que va a decir el pueblo? Va, ¿no? Ya hubo el bronco, ¿no? Le cortemos la mano a los ladrones, ¿no? Y entonces son leyes populistas, con propuestas populistas, que la gente enardecida, enojada, pues va a decir, sí, estoy de acuerdo. Pero entonces esas iniciativas para poder robustecer y dotar de mejores condiciones y de mejores herramientas, de mejor capacidad de resolución, tanto normativa como tecnológica, como de forma al Poder Judicial, se tendría que hacer a través de iniciativas por parte de quién. No, bueno, la ciudadanía es muy importante. O sea, la ciudadanía tendría que alzar la mano y decir, oiga, yo quiero que el... A ver, que el tenemos Poder que darle Judicial... participación a los ciudadanos. Dos, que los diputados que elijan, pues obviamente tengan preparación, que tengan autonomía y que decidan cosas que son ajustadas a derecho. Por eso es muy importante analizar y reflexionar cuáles van a ser las propuestas en el 2024 de sus futuros diputadas o diputadas, senadores o senadores, y ver si sus propuestas son viables y no nada más ganar una elección, ¿sí? Haciendo por una ola de, pues, a los violadores vamos a caparlos. Hay una propuesta del gobernador de San Luis Potosí, donde dijo que a los violadores los vamos a castrar químicamente. Pues obviamente hay tratados internacionales que prohíben este tipo de sanciones en contra de estas personas. ¿Por qué? Porque pues, obviamente tienen derechos humanos y está demostrado científicamente que el hecho de castrar a esta persona pues no va a provocar que la persona psicológica siga siendo un violador. Va a cambiar la conducta. Entonces, yo creo que el problema de esto hoy en día en el país se llama Estado de Derecho. El próximo sexenio, los próximos sexenios en el país tienen que ser de llamados de Estado de Derecho. Es decir, si la ley es la ley, si la Constitución se debe respetar, si los poderes son indispensables y construir un tema de intergeneracional. Es decir, lo que estamos resolviendo ahí va a afectar a las próximas generaciones en los próximos 10, 20 años, ¿no? O sea, tú te sabes perfectamente esa frase. Los políticos piensan en la siguiente elección. Los estadistas en la siguiente generación. México hoy requiere personas que piensen en la siguiente generación. Desde cualquier lugar en el que estamos. Yo estoy ahorita en un despacho, en una consultoría, en un movimiento constitucional. A partir de ahí estamos proyectando a favorable. Tú eres empresario, pues ¿cuál te toca? Tú eres político, ¿qué te toca? Yo sí creo que hoy en día, lamentablemente, nos estamos escondiendo para no volvernos visibles de cosas que son necesarias que tengamos que decirle al país que sí o que no. Oye, pues qué interesante charla nos has compartido, querido Román. Seguramente estos temas dan para más y hay mucho más de qué hablar y espero que no sea la primera vez que nos visites a esta tu casa y pues agradecerte este espacio, estos comentarios, este tiempo y que como dices, que los próximos gobernantes tomen en cuenta esto, que es de vital importancia para todos los ciudadanos, mi querido Román. Claro que sí, mi querido Carlos. Mira, la verdad es que creo que un grave problema de las administraciones públicas es poner personas que no tienen la preparación, la capacidad para implementar las políticas públicas para que se puedan resolver los grandes problemas de este México, como son la pobreza, la injusticia, la inseguridad, la falta de oportunidades. Y para eso requieres personas con talento, con capacidad y con profesionalismo. ¿Qué pasa hoy en día? Que si tú vas a una empresa, van a checar tu perfil. ¿Cuál es tu perfil? ¿Tienes una carrera? ¿No tienes una carrera? ¿Dominas idiomas? ¿Cuál es tu perfil psicométrico, psicológico? Y van a buscar que des resultados. ¿Qué es lo que deben buscar en las próximas elecciones, en las próximas decisiones? Que las personas que escojan
tengan la preparación, tengan la capacidad y sobre todo puedan resolver los problemas de tu comunidad, de tu calle, de tu colonia, de la justicia. Yo creo que eso es lo más importante. Y como sociedad, hacernos conscientes que debemos participar, que la democracia no se termina solamente con el voto, sino que debemos participar y que tenemos la gran oportunidad de que si algún día votamos y nos equivocamos, de que la persona que votamos, seguirle exigiendo a que cumpla con las propuestas. Y si no cumple, ojo, eso es una propuesta de esta reforma. Ahora en México ya se procede la revocación de mandato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues busquemos que la sociedad participe, los colegios de abogados, las asociaciones, las asociaciones de colonos participen. Es un momento histórico. Los organismos empresariales. Los también. organismos empresariales. ¿Sabes qué? La burocracia ha generado que las cosas no estén dando soluciones. Necesitamos mejores administradores. Esa es la verdad. Que se haga con menos más, ¿sí? Que busquemos la forma de ocupar las herramientas tecnológicas que nos está dando la humanidad después de la pandemia que se aceleró, ¿no? Y buscar qué es lo mejor para el país. Buscar que efectivamente las propuestas sean viables económicamente, financieramente, sustentables en la ley y sostenidas por la Constitución. Te agradezco mucho por la invitación. Agradezco a Capital Político esta entrevista. Estoy seguro que vendrán personajes muy importantes en el país y sobre todo suerte y éxito y salud por Capital Político. Salud. Felicidades.